Estamos de regreso, aquí está nuestra mesa de análisis, tema político electoral. Bueno, pues ¿qué andan haciendo las corcholatas? Que son 6, porque hay que incluir a los de los otros 2 partidos políticos. Claro. Comienzo contigo, Salvador. Bueno, da la impresión de que, a juzgar por el gran error que comete, en mi opinión, Marcelo Ebrard al proponer una secretaría, pues, de la Cuarta Transformación, encabezada por el hijo de López Obrador, por Andrés, da la impresión de que no están tratando de conquistar el voto o la voluntad de la gente, sino la voluntad del presidente. Y pues yo creo que empieza esto de una manera muy triste. Se está pues observando cómo finalmente hay una preocupación porque el presidente esté contento y esté confiado de que su proyecto, que es un proyecto terrible, que le va a traer consecuencias terribles a este país, continúe. Ebrard es la esperanza, o era la esperanza de por lo menos un cambio en el matiz. Y ahora hay una decepción que yo detecto, y vamos a ver la próxima semana cómo se refleja eso, pero la verdad pues es que están preocupados por complacer al gran elector que es el presidente López Obrador. Ramón Alberto, ¿cómo lo ves tú? Primera semana. A ver, fue un arranque bastante accidentado. En muy pocas horas, traspiés de Claudia Sheinbaum, tanto con el asunto de su pleito con Durazo, el dedito, el árbitro, claro, el dedito famoso, Sheinbaum adelantando un día antes el arranque en domingo en lugar de lunes, y como decía el doctor, pues Marcelo tratando de ponerse de tapete con la familia de López Beltrán, en donde le dijeron, pues sí, pero no gracias, y se vio pues muy pronto y presto para ser condescendiente. A mí la parte, Gregorio, que más ahorita me preocupa, ya lo hemos venido diciendo en Código Magenta, es esta posición de que se fueron los 3 personajes que podían ser o que pueden ser, en caso que el presidente se enferme, interinos o sustitutos, que eran Adán Augusto López, Ricardo Monreal en el Senado y el canciller Marcelo Ebrard, que entró en su lugar. A ver, Luisa María Alcalde, 35 años sin experiencia política, hija de una prominente líder de izquierda, Berta Luján, las 2 apoyando abiertamente a Claudia Sheinbaum, amiga personal de Andy López Beltrán. Entra Eduardo Ramírez al Senado. ¿Quién es Eduardo Ramírez? Un chapaneco que era del Verde, se cambió a Morena. No lo ubicamos en el mapa de qué está haciendo, pero le puede caer la lotería de ser un presidente interino si el presidente le vuelve a pasar un bahío por ahí. Y Marat Bolaños, que entra al trabajo en lugar de Luisa María, pues también es otro elemento amigo de Andy. Pareciera que el presidente le está pavimentando el camino para que Andy no sea presidente en el 2024 ni el 30, sino ahorita en estos momentos en los que a lo mejor el presidente va a bajar un poquito el ritmo por la salud, y pues Andy va a tener que tomar eso. La oposición, ya veremos la semana próxima, pero no hay nada y van a anunciar que no va a haber elección la que querían, están todos peleados, ya lo hablaremos la semana próxima. Claro que sí, Ramón Alberto. Vámonos a las láminas del doctor Salvador Borrego, en donde aparece la oposición, que en lo público no aparece por ningún lado, pero bueno, aquí en la estadística sí los tenemos, ¿verdad? Claro que sí, pues lo primero que vamos a ver, como siempre, es en qué está pensando la gente, y las letras grandes lo indican, es asesinatos, calor, inseguridad y asaltos. Sí, si vemos la siguiente gráfica, lo que tenemos es que el presidente López Obrador tiene un valor central, no hay variaciones. Insistimos desde el 22 de marzo del año pasado que no registra una alerta positiva el presidente. Si vemos la siguiente, observamos que en el top of mind, que es en respuesta espontánea para la presidencia, Claudia Sheinbaum empieza con un 5º valor por arriba del promedio, y lo interesante es que los apoyos que están mostrándose aquí, aparte de Puebla, es quienes tienen hasta licenciatura, que es una novedad para alguien de Morena, ¿sí? Si vemos la siguiente, encontramos que la felicidad se nos viene abajo, ¿sí? Tenemos una alerta negativa, y yo creo pues que es aquí no un tema político, sino el tema del calor. Aquí se nos refleja, pues estamos perdiendo pues esta capacidad de agüita. Sí, claro, nos sentimos cansados. Y entonces, bueno, aquí tenemos esta alerta. Si vemos la siguiente, y pues los mayores de 68 años son los que están más complicados. Morena, sí, en este indicador que es la intención de voto, tiene una serie positiva, o sea, son 5 valores arriba del nivel medio, y es interesante aquí observar que las fuerzas de Morena es los que tienen más de 68 años, que tienen de 0 a 6 años de estudios, los que no tienen ningún grado de estudio, o sea,
Esto es interesante porque son las personas que más se abstienen. O sea, los valores de Morena, hay que insistir, están inflados en las encuestas. Están inflados porque la composición de su fuerza no basa a la urna, ¿sí? Sino que tiene una merma muy importante. Si vemos la siguiente, vemos pues que en el arranque ya de las corcholatas, Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum arrancan empatadísimos, 24.4 para uno, 23.1 para ella, y entonces bueno, es lo que tenemos. Si vemos la siguiente, tenemos pues que por el lado de la oposición, Beatriz Paredes, Santiago Krill, Enrique Lamadrid, Lili Telles están empatados en primer lugar. La siguiente, rapidito, en el caso de MC, Luis Donaldo Colosio sigue estando, y si vemos finalmente la última, por el lado de la sociedad civil, las personas que pintan son Carlos Slim y Carlos Loret de Mola. O sea, los que más te menciona la gente cuando les Así preguntas. es. Entonces, el remate aquí de Ramón Alberto. No perdamos de vista la carta que acaban de mandar legisladores norteamericanos a Biden exigiéndole que ya deje de ser blandengue con el gobierno de López Obrador, que pinte una raya y que se empiecen a hacer medidas muy fuertes en contra de funcionarios que son tolerantes con el crimen organizado, que se les quiten visas, que se les decomisen bienes e incluso que se vaya el gobierno americano sobre los grandes bienes de todos los cárteles que tienen por lo menos primero en Estados Unidos y luego ya veremos en México. Por supuesto que sí, Ramón Alberto, pues muchísimas gracias, Salvador. Muy bien, bueno, pues nada más que eso que está diciendo Ramón Alberto y lo que está sucediendo puede generar cambios importantes en la correlación de fuerzas, sí, y en vistas a la carrera presidencial. Entonces sí es importante. Creo que Estados Unidos va a ser un factor, sí, pero creo que también las consecuencias de las políticas públicas que ya están viéndose ahora en el tema de las altas temperaturas también van a ser un factor. Claro que sí. Bueno, pues esperemos que ya dé tregua esta ola de calor que, como les decíamos al principio, pues se ha convertido en una ola de muerte, desafortunadamente, en un saldo oficialmente no confirmado de 9 personas en la mañana, y mientras tanto, pues otras 2 que ya reportábamos hace un momento, y las que se acumulen tristemente, como bien decían, pues están los hospitales y las funerarias. Debo decirles que no hay capacidad para recibir tanta gente. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Ramón Alberto. Se escapó del calor, ¿verdad? Aquí donde lo ve. Sí, quién sabe dónde andará. Sí. En otra parte. Gracias, Ramón Alberto. Buenas noches. Muy bien. Gracias, Salvador. Claro. Continuamos.